chicos, espero que se encuentren bien. Y bueno, primero que nada les ofrezco una disculpa. Estuve muy apretada en tiempos y no pude grabar la clase antes. Pero bueno, vamos a comenzar. Nuestro tema es la oración como construcción gramatical. Previamente ya les había pedido que realizaran un curso de gramática en Prueba T. Esto con la intención de poder reforzar un poquito los puntos que interesa que tengan claros para poder abordar este tema. Bien, ya saben, de cualquier forma, lo primero que tenemos que hacer es trabajar nuestros materiales teóricos. Vamos a imprimirlo, son 4 hojitas en total, y como ya saben, hay que cortarlas por mitades y pegarlas en nuestra libreta. Trazamos nuestros márgenes laterales y ya estamos listos para empezar a remarcar círculos y flechitas en color rojo. Una vez que ya hicimos esto, ahora sí, con apoyo de nuestro diccionario, empezamos a anotar sinónimos que estén acordes al sentido del texto. ¿Listo? Recuerden que esto lo tenemos que hacer cada clase y que la intención es que ustedes ya tengan un poco de información al llegar a la clase y se les facilite un poquito más la comprensión del tema. Una vez que ya realizamos los sinónimos, la búsqueda de sinónimos, entonces empezamos con el subrayado, solamente ideas principales, lo más importante del texto. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar a ver nuestra clase 8. Recuerden, si no habían trabajado su texto, entonces pausan la clase y regresan a trabajar. ¿De acuerdo? Algo que me he dado cuenta, y déjenme regresar un poquito, algo que me he dado cuenta es que muchos no están trabajando sus textos de la manera que se les pide. Me he encontrado alumnos que suben hojas sueltas. Digo, no les estoy pidiendo ahorita que lo entreguen. Recuerden que la evidencia de todos estos textos trabajados me la van a entregar al final del semestre, ya su libreta completa. Lo que yo pretendo es que tengan orden, que aunque estemos trabajando en línea, su libreta esté ordenada y nos sirva para recuperar la información en algún momento. Todo lo que es lectura 2 tiene como base justamente lectura 1. Y ahí es donde voy a necesitar que tengan libretas ordenadas, para que si es necesario podamos retroceder a buscar un tema que necesitemos revisar o reforzar. Entonces, bueno, he visto niños que dentro de las actividades que pido que suban, agregan lo que es sus textos teóricos trabajados, y lo entrecomillo, porque en realidad lo que están haciendo es en las hojas sueltas, ir marcando nada más porque sí, subrayados que realmente no corresponden a ideas principales, pero lo que más me preocupa es que estén con hojas sueltas, porque tengo la experiencia de que esas hojas sueltas van a terminar en la basura. Pero bueno, ustedes sabrán. Yo les voy a pedir en algún momento la libreta y a ver qué me van a entregar entonces. Pasemos pues a lo que sería la clase en sí. Recuerden, una vez que terminen de ver la clase, van a realizar su cuestionario de asistencia, donde hay 3 preguntitas para valorar si están viendo la clase grabada o no.
Después de hacer esto, entonces sí vienen las actividades en Schoology. Esta semana tenemos dos. La primera tiene que ver con ejercicios que les voy a dejar. 10 ejercicios. La segunda, voy a evaluarles al azar 4 de esos 10 ejercicios que les dejé para ver si entendieron o no el tema que hoy vamos a estar trabajando. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición de gramática. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y las formas en que éstas se enlazan y se combinan para formar un discurso. Vamos por partes. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. ¿Vale? Y como tal, esa partecita de la lingüística, que se llama gramática, de lo que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Es decir, cómo están formadas las palabras. Y a lo mejor sería retroceder un poquito en el tiempo, que no lo vamos a hacer, porque no podemos recuperar todo lo que ya vieron, pero tiene que ver con cuando aprendieron a leer y a escribir, que les enseñaban que las palabras estaban formadas por un lexema y un gramema, una raíz y otra partícula que iba cambiando el significado. Entonces, parte de esto también aborda la gramática. Y también aborda la forma en que enlazamos las palabras, en que las combinamos para formar un mensaje, o sea, un discurso. Bien. Ahora quiero enfatizar la diferencia que existe entre gramática y dramática. No son iguales. ¿Y por qué les hago la diferenciación? Porque me he encontrado casos, no de ahorita, desde semestres anteriores, que hay niños que confunden estos dos términos. Nada más que estuvimos haciendo el curso en Prueba T, algunos niños me preguntaban por el tema de gramática. Entonces, nada que ver. La gramática, decíamos, tiene que ver con el lenguaje. Gramática con G. Tiene que ver con el lenguaje. Mientras que gramática con D tiene que ver con el teatro. ¿Sí? Entonces son cosas diferentes. No las confundan. Bien, aclarado este punto, pasemos a las categorías gramaticales, que es parte de lo que estuvieron viendo en Prueba T. Justamente esto, las categorías gramaticales. Y vemos que efectivamente, como se los mencionan en el nombre del curso, la gramática está por todas partes. Nuestra vida está basada en la gramática. Pero bueno, ¿qué son las categorías gramaticales? Son conjuntos en los que vamos a agrupar palabras de acuerdo a la función que cumplen. Una categoría es un conjunto. Y una categoría gramatical es simplemente una palabra, pero con una función específica. Entonces, bueno, de acuerdo a esa función es que vamos agrupando las palabras. Y justamente estas palabras nos permiten construir oraciones coherentes, con sentido. Dentro de las categorías gramaticales podemos detectar dos conjuntos. Un conjunto que le llamamos de partes variables y de partes no variables. Una variable es algo que cambia. Y una parte no variable es una parte que no cambia, que permanece estática. Entonces, las partes variables en una oración son las palabras que tienen cambios, que se van modificando. ¿De acuerdo a qué? Ahorita lo vamos a ver. Y las partes no variables son las palabras que permanecen siempre iguales, no cambian.
A lo mejor equiparando un poquito con lo que serían las matemáticas, han escuchado ustedes de las variables y de las constantes. Algo equivalente sería que una variable cambia su valor y una constante permanece siempre igual. Lo mismo sucede con las categorías gramaticales. Las categorías variables van a cambiar y las no variables van a permanecer sin cambio. Ahora, ¿cuáles son esas partes variables de las que hablamos? ¿Cuáles son esas palabras que sí cambian de manera constante? ¿Y en qué consistiría ese cambio? Bueno, tenemos que le llamamos variables porque la forma en que van a cambiar es en el género, es decir, podemos encontrar palabras que tienen un género femenino o masculino, pero que también tienen un número. O sea, son singulares o son plurales. Entonces, a eso se refiere el cambio o la variación que puede tener una palabra. Pero decíamos también que hay palabras que no cambian, que permanecen constantes. Es decir, estas palabras no cambian porque no poseen género y no poseen número. Traducido, no se pueden considerar ni masculinas ni femeninas, ni son singulares, ni son plurales. Por ejemplo, tenemos dentro de estas mismas letras o dentro de esta misma descripción, tenemos palabras que no cambian, como sería el no y sería el mi. Analícenlo y no tienen un no puede ser ni masculino ni femenino. No tiene ni singular ni tiene plural. Y ese no siempre va a ser no. Es estático, la palabra no se modifica, no cambia. Lo mismo sucede con el ni. A diferencia de lo que serían las otras tres palabras, poseen, género y la palabra número. Esas tres palabras sí van a cambiar. Poseen es un verbo y género y número son sustantivos. Sustantivos que tienen un número, es decir, son singulares o plurales. En este caso son singulares y son masculinos. Y el caso de poseen es un verbo que no tiene género, pero tiene persona y tiene número. Es decir, está en la tercera persona del plural. Y bueno, pues básicamente eso. Ok. Entonces no tienen género y no tienen número. Por eso le llamamos no variables. Otra forma en que podemos diferenciarlas es que carecen de un significado propio. ¿Qué significa esto? Que por sí mismas esas palabras no tienen sentido. Su sentido lo adquieren solamente al estar acompañadas de otras palabras. Ejemplo, todas las palabras que utilizamos, o casi todas, tienen un significante y un significado. El significante es la palabra escrita como tal. Mientras que el significado es la imagen o el referente al cual está representando. En este caso tenemos como significante la palabra rosa.
Y su significado es la imagen mental que nosotros nos formamos al escuchar o al leer esa palabra. Pero eso sucede solamente con las categorías variables, ¿sí? Las no variables se quedan a este nivel. Tienen un significante, es decir, una palabra que lo representa, pero no tienen un significado, por lo menos no propio. Ahora, las partes variables. ¿Cuáles son esas palabras que sí cambian porque tienen género y tienen número? Están los sustantivos, los artículos, los adjetivos y los pronombres. Esos cuatro tienen género y número, se consideran variables. Van a ir cambiando en una oración, dependiendo de estos dos factores. En el caso del verbo también se considera variable, pero decíamos, ese no posee género. Número, o sea, singular o plural, y por ser persona, primera, segunda o tercera. Y cuando hablamos de primera, segunda y tercera nos referimos a yo, tú, él. Son las primera, segunda y tercera persona del singular. Y ustedes, nosotros y ellos serían la primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, entonces el verbo forma parte de las categorías variables. Y esta parte justamente es lo que ustedes ya vieron en prueba T. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un adjetivo? Ahora vamos a las partes no variables. Decíamos que son las que no cambian, permanecen estáticas. Permanecen estáticas porque no tienen género y no tienen número. Repito, no son masculinas ni femeninas, ni son singulares ni son plurales. Son simplemente palabras fijas, estáticas, que no van a tener ni una sola variación. Y también ya las vieron en prueba T. Ahora pasemos a otro tema, que es el tema de concordancia. Recuerden, la parte de gramática, de categorías gramaticales, es necesaria para aprender a redactar. Y por eso es que la estamos retomando. Entonces vamos a pasar a la concordancia. La concordancia es la correspondencia de una cosa con otra. Es decir, la equivalencia o la igualdad de una cosa con otra. En este caso, ¿en qué tienen que ser equivalentes o iguales? En el género y en el número. Y en el caso de los verbos, pues de la persona. Entonces, a lo que nos referimos con la correspondencia es que al estar combinando palabras para formar oraciones, tenemos que cuidar que al combinarlas respetemos esto, que conserven el mismo género y el mismo número. Y si estamos utilizando verbos, pues además que coincidan en la persona. El yo, tú, él del singular, nosotros, ustedes, ellos del plural. Pues tenemos que buscar palabras iguales para enlazarlas con otras palabras iguales y así formar oraciones. La gramática se maneja por reglas de diferentes tipos. En este caso lo que vamos a ver justamente son reglas de concordancia. ¿Qué reglas tenemos que seguir para combinar palabras? La primera regla nos dice que el sujeto y el verbo deben concordar o deben coincidir en número y en persona. Sujeto. En esta oración sería la niña. Y mi verbo sería juega. ¿Ok? Y nos dice que tienen que concordar en número y en persona. Mi sujeto, la niña,
tiene género femenino. Y está en singular. ¿Sí lo ven? Y mi verbo no tiene género, pero tiene persona, que en este caso sería ella, segunda persona del singular. Entonces, tiene persona y tiene número, que sería singular. Hay una concordancia. Al combinar estas palabras, la niña con el verbo juega, estamos respetando esa regla de concordancia. Coinciden en número y en persona. La regla número 2 nos dice que el artículo y el adjetivo deben concordar o coincidir siempre en género y en número. Y aquí vamos a partir siempre del sustantivo. El sustantivo sería zapatos. Por lo tanto, vemos que el género de este sustantivo es masculino y el número es plural. Luego entonces, mi artículo, los, tiene que concordar en género y vemos que efectivamente su género es masculino, su número plural. Ya respetamos parte de esa regla. Ahora vámonos con el adjetivo, que nos da una característica acerca del sustantivo. Ok, morados, esta característica, igual observa el género masculino y el número plural. Entonces se está respetando. En este caso, artículo, adjetivo, están coincidiendo con mi sustantivo. La regla 3. Esta nos habla del verbo, sobre todo del verbo haber o particularmente del verbo haber. Nos dice que es un verbo impersonal, es decir, a diferencia del resto de los demás verbos, no tiene persona. Recuerden que hablábamos que una característica del verbo es que tiene persona y tiene número. Pero esa es la excepción en el verbo haber. No tiene persona. Es decir, no se le puede atribuir a un sujeto. Por lo tanto, no hay necesidad de establecer concordancia con el sustantivo pospuesto. Y no solamente no hay necesidad, es un error el tratar de hacerlos coincidir. Vamos a ver un ejemplo. Y un error que es muy constante y hasta preocupante porque, por ejemplo, lo he notado mucho en personas que generan contenido en YouTube, justamente que cometen este error. Y vamos a ver la oración. Dice, en el terremoto del 85 hubieron miles de muertos. Y aquí la regla nos dice que no debe concordar con el sustantivo pospuesto, es decir, con un sustantivo que esté después del verbo, que en este caso sería muertos. Tenemos dos sustantivos, terremoto y muertos. Pero el que nos interesa es este segundo sustantivo que está después del verbo. Entonces, aquí lo que están tratando de hacer es coincidir el sustantivo con el verbo. Y lo están manejando este verbo en plural, cuando no existe. El verbo haber se maneja siempre en tercera persona del singular. Efectivamente, mi sustantivo muertos es de género masculino y de número plural. Pero eso no da razón o no da pie a querer ajustar el verbo.
Aquí lo están poniendo en tercera persona del plural, que no existe, porque lo están intentando ajustar con el sustantivo, lo cual es un error. Le llamamos un error gramatical. Lo correcto sería, en el terremoto del 85 hubo miles de muertos. Y entonces vemos nuevamente que en el caso del sustantivo, el género es masculino y el número es plural. Sin embargo, el verbo se está conservando en tercera persona del singular. Hubo, ese es el uso correcto del verbo haber. Y en el presente sería hay. ¿Ok? Entonces, esta es la tercera regla. En el caso del verbo haber, no hay necesidad de hacerlo coincidir con el sujeto. Pasemos a lo que es la oración como tal, la construcción de oraciones. Una oración es un conjunto de palabras, porque justamente veíamos que lo que hace la gramática es ver la combinación correcta para formar oraciones y con ellas construir mensajes o discursos. Ok, entonces la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, que tienen independencia sintáctica y que están delimitadas por un punto o una pausa de menor intensidad. Vamos a analizar, a desmenuzar esta definición. Primero, la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Y aquí valdría la pena tal vez el diferenciar entre frases y oraciones. Las oraciones tienen sentido completo, mientras que las frases dependen de las oraciones. Pero bueno, eso lo veremos posteriormente. Entonces, bueno, tienen sentido completo, es decir, se entienden por sí solas. Sí, forman parte de un mensaje, de un discurso, pero cada una de las oraciones tiene sentido completo. A eso se refiere con que tiene independencia sintáctica, que por sí misma tiene sentido, no depende de las demás oraciones. Por lo menos no para tener sentido. Y nos dice que se encuentra delimitada por un punto o pausa de menoridad. Delimitar es los límites, lo que me dice dónde empieza y dónde termina. Y este papel lo hacen justamente los signos de puntuación. Nos dice un punto o una pausa de menor intensidad, que en este caso sería la coma. No sé si se alcanza a notar aquí. Hay un muñequito que está poniendo una coma. Es decir, está delimitando dónde termina la primera oración. Pero nos dice que también pudieran ser otro tipo de pausas. Y yo le agregaría también que algunos conectores, como en este caso tenemos la I, que sería una conjunción, que también nos está ayudando a enlazar, a decirnos dónde inicia la siguiente oración. Pasemos al siguiente punto, que serían los elementos de la oración. ¿Cómo está compuesta una oración? Una oración está compuesta o formada por sujeto y predicado, que serían los elementos principales, pero no los únicos. Ok, vamos a hablar primero del sujeto, uno de los elementos más importantes en la oración. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se está diciendo algo dentro de la oración. Luego entonces, ¿quién realiza la acción del verbo? Vamos al predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Y siempre incluye una forma verbal. Es decir, tiene un verbo. Porque recuerden que si el predicado es lo que se dice del sujeto,
Entonces está hablando de la acción que está realizando el sujeto. Y al ser una acción, pues obviamente tienen que incluir un verbo de cualquier tipo. Ahora vamos a ir desglosando de poco a poquito. Ya dijimos que la oración está compuesta por sujeto y predicado, y ya dijimos qué es el sujeto y qué es el predicado. Ahora, decíamos que sí, sujeto y predicado son los elementos más importantes, pero no los únicos. Vamos a ver el sujeto, qué elementos componen al sujeto. Recordando lo que ya habíamos dicho, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. El sustantivo del que se está hablando. Y es quien va a realizar la acción del verbo. Ahora, empecemos por los tipos de sujeto que vamos a encontrar en una oración. Tenemos dos tipos de sujeto. El primero le llamamos sujeto expreso o sujeto explícito. Y le llamamos así porque va a aparecer de forma explícita dentro de una oración. Es decir, lo podemos localizar. Ejemplo, la rosa es hermosa. Mi sujeto, que en este caso sería expreso, es la rosa. Si a mí me piden localizarlo, puedo decir perfectamente en dónde se encuentra. No sucede así con el sujeto omitido, que también le podemos llamar sujeto tácito o sujeto callado. Y le llamamos así porque, a diferencia del sujeto expreso, no se encuentra de manera explícita en la oración, pero podemos deducirlo. Ejemplo, aquí estamos hablando de una flor, de la rosa. Pues podríamos expresar simplemente es hermosa. Aquí en sujeto le llamamos que está omitido o que es un sujeto callado porque no aparece dentro de la oración. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista el sujeto. Lo podemos localizar preguntándonos quién o qué está realizando la acción del verbo. ¿Quién es hermosa? En este caso, la rosa. Vamos a hablar ahora de los modificadores del sujeto. Modificadores directos. Es decir, son aquellos que acompañan al sujeto. Pero nos vamos a centrar en el elemento más importante del sujeto, que sería su núcleo, su parte principal. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Recuerden que es quien va a realizar la acción o que está el predicado algo acerca de él. En este caso tenemos el mismo ejemplo. La rosa es hermosa. Mi núcleo del sujeto es el sustantivo, que en este caso es rosa. Es un sujeto expreso porque lo encontramos dentro de la oración. Ese es mi núcleo. Pero vamos a ver el ejemplo en la otra oración que habíamos visto. Es hermosa. ¿Cuál sería ahí mi núcleo del sujeto? Ella, que en este caso es un sustantivo, perdón, es un pronombre. En el primer caso fue un sustantivo, en este segundo caso es un pronombre, porque el pronombre está sustituyendo a mi sustantivo. El ella está sustituyendo a Rosa, al sustantivo Rosa. Pero le llamamos sujeto omitido, no está en la oración. ¿Se fijan? Y por eso, al no estar en la oración, ese sustantivo cambia por ella. Porque la respuesta justamente a la pregunta ¿qué o quién es hermosa? Pues sería justamente el pronombre ella. Entonces, bueno, quedamos entonces que el núcleo del sujeto puede ser o un sustantivo
o un pronombre. Otro ejemplo, la niña juega. Mi núcleo del sujeto sería niña. Ese es mi sustantivo, es ella quien está realizando la acción que marca el predicado. Y es un sujeto expreso porque lo localizamos dentro de la oración. Luego, tenemos los zapatos morados. Mi sustantivo es zapatos. Y por lo tanto, ese sería mi núcleo del sujeto, que también es un sujeto expreso. Pasemos ahora al predicado. Otra vez, recordando lo que dijimos hace un ratito, el predicado es lo que se dice acerca del sujeto. Y es la parte más importante de la oración. Si tuviéramos que priorizar entre sujeto y predicado, ¿cuál sería más importante de los dos? La respuesta sería el predicado. Ok, y entonces nos dice que una característica del predicado es que siempre va a incluir una forma verbal. ¿A qué le llamamos forma verbal? A un verbo conjugado. Elementos del predicado. A los elementos del predicado le llamamos también modificadores o complementos. Tenemos complemento directo, indirecto o circunstancial. Pero vamos a comenzar primero, al igual que con el núcleo. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Decíamos hace ratito que tiene que incluir una forma verbal, un verbo conjugado. Entonces, el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo conjugado. Ojo con eso. Tiene que ser un verbo, pero conjugado. De otra manera, no puede hacer el papel de núcleo. Y puede ser no solamente un verbo, sino dos. ¿Sí? Porque existen los llamados verbos compuestos. Ok, entonces, aquí vamos a diferenciar un verbo conjugado entre lo que llamamos verboides, que son formas verbales que no pueden ser consideradas como núcleos porque no expresan tiempo. Al no estar conjugados, no expresan tiempo. Es decir, no están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, copretérito, nada. No tienen número ni persona, porque no están conjugados. Entonces no puede tener ni primera ni tercera persona, ni del plural, ni del singular. Ok, ¿qué son estos verboides? Sí son verbos, pero son verbos que pueden estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Verbos en infinitivo los reconocemos porque tienen la terminación ar, er e ir. Estudiar, leer, escribir, cantar, barrer. ¿Se fijan que todos tienen la terminación ar, er e ir? Están en infinitivo, no están conjugados. Luego, los verbos en participio tienen terminación ado e ido. El niño está dormido, a lo mejor porque está cansado. Los dos verbos que utilicé están en participio, tienen la terminación ado en el caso de cansado, ido en el caso de dormido. Lo tenemos también aquí en el siguiente ejemplo, anotado. Entonces, siempre que tengan la terminación ado e ido, decimos que están en participio. Y por último, los gerundios que tienen la terminación ando y endo. Los niños están cantando. El chico está barriendo.
terminación ando y en. Esos tres tipos de verbos son considerados verboides y nunca de los nunca pueden tomar el papel del núcleo del predicado por la simple y sencilla razón de que por su forma no están conjugados. Pasemos a los complementos. Complementos directo, indirecto y circunstancial. Otra forma de conocerlos también es como modificador directo, indirecto e indirecto. U objeto directo, indirecto o circunstancial. Entonces no importa cómo los llamen, complemento, modificador o objeto, o más bien u objeto. Ok, vamos a empezar por el complemento directo. Le vamos a llamar complemento a todo aquello que esté después del verbo. Porque como su nombre lo indica, está complementando al verbo. Ok, vamos a fijarnos en la oración que tenemos aquí. El perro come. Y hasta ahí es una oración con sentido. Todo lo que viene después del verbo es un complemento. Entonces nos dice que el complemento directo siempre va a ser un sustantivo que recibe directamente la acción del verbo. En el caso de esta oración tenemos dos sustantivos, la palabra perro y la palabra croquetas. Pero quien está recibiendo la acción del verbo es el segundo sustantivo, come croquetas. Entonces nos dice, ¿cómo vas a localizar, cómo vas a diferenciar qué tipo de complemento es? Fácil. El complemento directo va a responder a la pregunta ¿qué o para qué? Entonces, el perro come. ¿Qué come? Croquetas. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería nuestro complemento directo. Vamos a ver el siguiente. Complemento indirecto. Nos dice que es el sustantivo sobre el que recae indirectamente la acción del verbo. Otra vez, lo que está después del verbo es un complemento. Hasta aquí, María discutió, es una oración. Su complemento sería con su amiga. ¿Ok? Entonces nos dice que el complemento indirecto va a responder a la pregunta ¿quién o para quién? Que en este caso lo que nos importa es el quién. ¿Con quién discutió María? Y la respuesta con su amiga sería el complemento indirecto. Entonces, fijan que es la pregunta la que nos va a dar la guía para determinar qué tipo de complemento es. Siguiente ejemplo. Complemento circunstancial. Nos dice que el complemento circunstancial se refiere a las circunstancias que acompañan al verbo. Y estas circunstancias pueden ser de tiempo, de lugar, de modo o de cantidad. Ejemplo, Laura corrió. Hasta ahí tenemos una oración. Ahora, nos dice que en este caso los modificadores circunstanciales van a responder a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿cuánto? Y de acuerdo a cuál de estas cuatro preguntas responda, va a ser el tipo de complemento circunstancial que sea. Por ejemplo, Laura corrió ayer. Este ayer responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo corrió Laura? Ayer. Por lo tanto, si responde a la pregunta ¿cuándo?, el complemento circunstancial es de tiempo. En cambio, cuando responde a la pregunta ¿dónde?, el complemento circunstancial es de lugar. Laura corre. Hasta ahí la oración. El complemento sería ¿en dónde corre? En el parque. Entonces, ¿en dónde corre Laura? En el parque. Está respondiendo a la pregunta ¿dónde? Por lo tanto, sería un complemento circunstancial de lugar.
Siguiente ejemplo. Un complemento circunstancial de modo. Pregunta cómo. Laura corre, otra vez, está ahí nuestra oración. Muy rápido sería nuestro complemento. Entonces, ¿a qué pregunta está respondiendo? Al cómo. ¿Cómo corre Laura? Muy rápido. Y este muy rápido sería un complemento circunstancial de modo. Y un último ejemplo de complementos tendríamos el circunstancial de cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? Laura corrió. ¿Cuánto corrió Laura? Mucho. Y este mucho es un circunstancial de cantidad. Entonces tenemos 4 tipos de complementos circunstanciales. De tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Y cada uno de ellos va a responder a las preguntas dónde, cuándo, cómo y cuánto. Igual que entonces en los complementos indirectos y directos, la pista para saber qué tipo de complemento es la pregunta. Ok. Hasta aquí los elementos que componen tanto al sujeto como al predicado, o por lo menos los elementos más importantes. Ahora vamos a los tipos de oración. ¿Sí? El primer tipo de oración que vamos a encontrar son las oraciones unimembres, o también conocidas como oraciones simples. Y aquí nos vamos a guiar por la palabra en sí. Siempre la misma palabra nos va a dar pista para entender el sentido y que se está utilizando. Ok, y vamos a desmenuzar el término unimembre. Uni de uno, membre de miembro, un solo miembro. Entonces, es una oración que tiene un solo miembro y por eso la llamamos también oración simple. Ok, ¿cuál es o a qué se le llama oración unimembre? Aquella que tiene un solo elemento. Recuerden, el mismo nombre nos está diciendo que tiene un solo miembro, un solo elemento. Entonces, cuando tiene un solo elemento, le llamamos unimembre. Ahora, ¿cuál va a ser ese elemento? ¿El sujeto o el predicado? Cualquiera de los dos. ¿Sale? Pero si tiene solamente uno, se considera unimembre. Hay oraciones que pueden tener solamente sujeto y hay oraciones que pueden tener solamente predicado. Ahora bien, otro detalle, nótese también que cuando no es posible separar o distinguir con claridad el sujeto del predicado, entonces se considera también como unimembre. Ya sea porque no lo podamos diferenciar cuál es sujeto y cuál es predicado, o que bien no es posible separarlos. Vamos con la oración bimembre y con esto terminaríamos ya. La oración bimembre, como su nombre lo indica, bi, dos. Membre, miembros. Dos miembros. Y por eso también le llamamos oración compuesta. Y le llamamos así porque tiene dos elementos. En este caso tiene sujeto, pero también tiene predicado. Incluso, ojo, aun cuando el sujeto sea task. ¿Sí? Como el ejemplo que dábamos de la rosa. La rosa es hermosa. Allí es bimembre. La rosa sería el sujeto. Es hermosa sería el predicado. Pero la otra, donde estamos quitando el sujeto, la rosa, y lo dejamos solamente como es hermosa, también se considera bimembre, porque podemos identificar el sujeto
Podemos identificar el de quién estamos hablando, aun cuando este sujeto no se encuentre de manera expresa en la oración. Entonces, mientras podamos identificarlo, cuenta como si estuviera el sujeto presente. Y por lo tanto se consideraría oración bimembre. Ok. Vamos a terminar con lo que va a quedar de tarea. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar esta semana? Quiero que practiquen, o me interesa que practiquen, esto que estuvimos revisando. Tanto lo que vieron en prueba T, referente a gramática, como lo que vimos ahorita de gramática y de oración. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera tarea son 10 oraciones que les puse y que ustedes van a trabajar. Aquí me voy a salir. Voy a dejar de compartir tantito esto y voy a compartir mi pantalla completa para mostrarles. Esta vez entonces tenemos las actividades de la semana 8, que dado que yo me atrasé, las actividades van a vencer esta vez no el viernes, sino hasta el domingo. ¿Sí? Si quieren, bueno, de hecho van a estar disponibles ya a partir de mañana lunes, a las 7 de la mañana ya van a aparecer. Pero mañana lunes es festivo. Entonces no se preocupen, tómense el día, dense el gusto de descansar un poquito de todas estas presiones. Pero sí traten de organizar sus tiempos para poder cumplir con todas sus actividades. ¿Sí? No nada más me refiero a las de lectura, sino a todas. Tienen que marcar sus tiempos, porque efectivamente trabajar a distancia, parte de la complicación es justamente esta, el cómo vamos organizando y administrando nuestro tiempo. Ok, bueno, en la semana 8 tenemos dos actividades. La primera, justamente lo que les digo, estas 10 frases que tenemos aquí, 10 oraciones, ¿vale? De las que les voy a pedir que trabajen en su libreta, que van a analizarlas y van a decirme si tiene concordancia gramatical y qué regla están aplicando para saberlo, o más bien para determinar su respuesta. Van a identificar a qué categoría gramatical corresponde cada palabra, de esas que integran cada oración, si es un sustantivo, si es un adverbio, si es una preposición, si es un artículo, qué tipo de categoría es. Van a identificar qué parte de la oración es sujeto y qué parte es predicado. Y de acuerdo a eso, determinar si la oración puede considerarse unimembre o bimembre. Que me identifiquen núcleos tanto del sujeto como del predicado, y en el caso del predicado que también analicen qué tipo de complemento tiene, si es directo o indirecto, y en el caso de ser circunstancial también de qué tipo de complemento circunstancial estamos hablando. Se va a tomar una foto de la actividad y se va a subir a Schoology para ver que realmente sí realizaron sus ejercicios, los 10. ¿Ok? Se trata de practicar. Ok, para los materiales, el material de teoría lo vamos a descargar de aquí. Siempre les marco ese link con un color diferente para que lo vean. Entonces se descarga de aquí y los ejercicios se descargan de acá. Si no les funcionara, porque algunos tienen problemas, no sé por qué, quizá porque los cargo en la cuenta institucional
Y si no lo están abriendo ustedes desde la cuenta institucional, pues tienen problemas. Ok. Pero bueno, en caso de que tengan problemas para descargarlos, también se los voy a estar poniendo aquí al final de la actividad. Y de aquí sí no hay problema, de aquí sí los pueden descargar sin ningún inconveniente. Ok, entonces esa es la primera actividad de la semana. ¿Vale? Realizar sus 10 ejercicios. Lean bien todo lo que les pido. Y la segunda actividad es un cuestionario. Pues, bueno, no es propiamente cuestionario, sino más bien un ejercicio donde voy a evaluarles de los 10 ejercicios que ustedes trabajaron en su libreta. Al azar escogí 4, de los cuales les voy a pedir lo mismo que ustedes trabajaron en su libreta. De hecho, van a poder apoyarse en sus apuntes. ¿Sí? Van a sacar su libreta y, porque ahí ya están resueltos los ejercicios, y van a ir llenando en plataforma lo que se les pide. Como siempre, lean instrucciones. Dice que tienen 3 oportunidades para contestar. Dense la oportunidad de agotar todos los intentos que se les dan. Si les fue mal en el primer intento, vayan por un segundo intento. Y si no están contentos con esa calificación, vayan por otro tercer intento. Ok, los ejercicios están ordenados de manera aleatoria. Y otro detalle importante, es la materia de lectura y por lo tanto tengo que evaluarles también ortografía. Entonces, para que una respuesta se considere correcta o no, también la ortografía importa. Y les voy a poner un poquito de la vista previa. Aquí están las oraciones y los espacios para contestar. Pero recuerden, importa la ortografía. Si una palabra lleva acento, pues le ponemos acento. Porque si no se lo ponen, se las va a tomar como mal. Si una palabra se escribe con B labial o con B chica, eso va a importar. Si lleva S o si lleva C, va a importar. ¿Sí? Entonces tienen que apoyarse en eso. Por esta vez no les voy a poner límite de tiempo para que se la vayan llevando tranquilos. Y les digo, de los 10 que les dejé realizar en su libreta, solamente voy a evaluar 4. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos para trabajar en esta semana. Ahora sí, el próximo viernes sin falta, ya más tranquilos, o más tranquila yo, porque esto de las evaluaciones, la verdad es que sí me quita mucho tiempo por las aclaraciones que hago con ustedes, por eso me retrasé. Pero ahora sí, el próximo viernes sin falta, tendremos la clase 9. Y estamos prácticamente en la recta final. Estamos por concluir el semestre. Yo creo que cuando mucho veremos hasta la semana 11. Esta sería la semana 8. Nos faltaría la semana 9, la 10 y la 11 está en veremos. Todavía no lo sé. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por mi parte. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden contactar vía Messenger en los horarios de asesoría y vamos aclarando cualquier duda que tengan. Ok, bueno, pues les deseo un bonito fin de semana, lo que resta de él, y tómense mañana para descansar, pero organicen sus tiempos.
Bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.